Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y tengo el privilegio y honor de recibir nuevamente con nosotros a la doctora María de Jesús Frosán desde Madrid, España. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Agustín. Un placer absoluto venir aquí a hablar de cine, ¿cómo no? Muchísimas gracias y nuevamente gracias porque el material que nos ha recomendado desde la primera vez, incluyendo esta película, déjeme decirle que me perturbó, me inquietó, me enojó, ya lo platicaremos, pero antes de dar inicio al análisis del personaje, que seguramente Lucas es el personaje principal aquí, quisiera yo preguntarle qué fue para usted la película La Casa. Pues la verdad es que cuando voy al cine, aparte de buscar el disfrute, pero siempre voy con una especie de radar a ver si esa película es representativa, ¿no?, de algún fenómeno psicológico, si el director se fijó en determinados aspectos y los destacó, y esta, en ese sentido, fue redonda. O sea, es una película perfecta para ilustrar, yo la pongo mucho en clase, para ilustrar muchas cuestiones del comportamiento, ¿no?, para entender por qué las personas se comportan como se comportan, con las distintas tensiones que hay alrededor de todos los protagonistas, por supuesto, especialmente Lucas, que es el sufriente, ¿no?, al que le pasan las cosas a raíz de un incidente aparentemente menor, ¿no? Y además de esta película me parece fascinante el hecho de que toque un tema que es tremendamente peligroso, porque ¿dónde está la línea, no? Ante todo, proteger al menor, pero proteger al menor sin duda, incluso, aunque como en este caso se puede llegar a hacer un daño tan enorme y tan irreparable como se ve en la última escena, que no vamos a destripar, evidentemente. De verdad que sí, doctora, porque efectivamente uno experimenta al ver la película desde el inicio, no tarda mucho en la trama, dejarnos ver de qué va a tratar y cómo va a transcurrir. Y las personas que se animen a verla, yo había medio visto la película, doctora, con unos fragmentos, pero verla completa de principio a fin es dolorosa, es angustiante, le decía, genera impotencia, pero al mismo tiempo, como usted bien acaba de describir, es un tema muy delicado el que toca de temas de abuso infantil, ¿no? Y ese tema es por donde uno lo quiera ver, pues muy complejo, porque pues pone si el niño está diciendo lo que ocurrió, si el niño no se da cuenta lo que ocurrió en la película, escuchamos frases como muy lapidarias, a veces inconsistencias donde por un lado mi hijo es fantasioso y suele mentir, pero cuando dice algo considero que es la verdad y luego digo que los niños nunca mienten cuando previamente había dicho lo contrario, pero sí es desconcertante porque ahí, hablando en términos del análisis del personaje, el contexto se voltea por completo hacia Lucas y lo que había sido un medio donde él había vivido feliz se va tornando poco a poco con un nivel de hostilidad y violencia que, como usted bien describe, quédense a ver la película hasta el final porque van a saber a qué estamos haciendo referencia. Doctora, ¿qué le parece ese primer contacto? Pues donde Lucas es esta persona que tiene a su gran amigo Teo como vecino, a quien me llamó mucho la atención la dinámica de Teo, su esposa, la niña donde sucede esto que se llama Clara, ella, pues abandonada, ¿no, doctora? Estaba como completamente en el olvido, y digo literal en el olvido porque se les olvidaba ir por ella, no sabían dónde estaba y estaba ella allá afuera y ellos peleándose para ver quién la iba a llevar a clases. ¿Qué le parece esas primeras pinceladas que nos dan de esta familia? A mí, esa película es redonda en el sentido de que no deja nada sin cerrar. Eh, ¿Cómo nos cuenta el desamor que siente la niña, el abandono, que es un abandono, evidentemente no es real, es una niña cuidada, vive bien, pero ese no están los padres en el momento que tienen que estar, los padres se pelean, discuten, y ahí está Lucas, el profesor íntimo amigo del padre, que
ejerce un papel de protector, de cuidador, y ella, que a mí es lo que me encanta, está disfrutando de eso, ¿no? O sea, Lucas sustituye perfectamente a los padres. Entonces, ella quiere demostrarle su cariño, si es absolutamente ingenuo, ¿no? Cuando le regala el corazón al principio. Claro, ahí está. Lucas no puede aceptarlo, lógicamente, ni el besito en los labios, ni... Entonces la frustra de tal manera, la vuelve a poner en esta situación de abandono, ¿no? La figura a la que me refugio me deja, que esa sensación de frustración, yo creo que eso, el abandono de la niña, es lo que hace esa venganza totalmente infantil que tiene un alcance espantoso, ¿no? Entonces, el que eso haya coincidido con la escena del hermano y el amigo, con Ay, es cierto. claro, es que Ay, es ese momento en el que ella está mal, está sola, la familia nada, él en su casa, después de esta frustración de que Lucas no la atiende, no está ahí como ella pensaba, ¿no? No tiene esta conexión especial, y resulta que ven a esos dos adolescentes riéndose con esa imagen tan gráfica que dan todo el morbo, ¿no? Entendido desde una niña, no, esto no es algo bueno. ¿Qué utilizo para vengarme? Lo único que acabo de conocer que no es bueno. Y ahí empieza el desastre, ¿no? El desastre, y lo que me parece fascinante, cómo de repente, lo que muy bien tú acabas de destacar, la niña es fantasiosa, la niña no hay que hacerle caso, la niña miente, de repente lo que dice la niña es la realidad auténtica. Los padres también yo creo que encuentran una situación para juntarse, ¿no? Para ellos frente al mundo. Y cambia por completo, el amigo ya no es amigo, la niña ya no es fantasiosa, y empieza esta dinámica, esta no, desmesura en el comportamiento de todos, esta hiperproteccionismo que en el fondo, lamentablemente, te estás cuidando a ti mismo. O sea, ya no importa tanto si la niña dice o no dice la verdad, sino que yo no puedo permitirme el lujo de haberme equivocado. Y entonces, por una parte, todo lo que es la gente del pueblo, cómo reacciona, y a mí lo que me parece de verdad una cosa increíblemente interesante para que vean los psicólogos cómo a partir del lenguaje pueden inducir una serie de respuestas que van a confirmar lo que tú quieres oír. O sea, esa entrevista del inspector, la, la la directora, directora, doctora, la directora llevando el caso a donde lo que usted dice, a espiar la culpa. totalmente, totalmente. Y como la niña, lo único que quiero es salir. Y entonces Eso dices, ¿qué dice. queremos jugar? Pues te ibas a jugar si antes dices lo que tienes que decir. O sea, es que es alucinante y nos hace ver el cuidado que tenemos que tener en terapia con este tipo de indicaciones, evidentemente, porque se manejan las contingencias de una manera que puedes decir lo que quieres oír sin darte cuenta, ¿no? O sea, Y es eso es lo que alucinante. vemos, ¿no, doctora? Porque le dice, y viste esto, y pasó esto, y ocurrió esto, afirmándolo sin darle oportunidad que ella describiera lo que ocurrió. Nada, o sea, se lo van poniendo y eso tiene que decir que sí porque eso lo aproxima a lo que quiere, a salir de esa situación de tensión, ¿no? Se va generando un ambiente donde, pues yo imagino que así es la tortura, ¿no? Como veíamos en la vida de los otros. Solo por acabar esto dices lo que yo te estoy diciendo. Exacto. O sea, lo que quiero es salir de aquí. Voy generando ese clima envolvente, espantoso, la niña de 6 años allí compungida, Clara, y claro, todos oyen la estructura histórica organizada que necesitan para sentir que están haciendo lo que tienen que hacer. No lo Claro, sé. y para los que nos ven y nos escuchan, que sepan que no estamos dudando de la palabra de un niño, ni mucho menos que esto ocurra, ni mucho menos que esto pase, porque parece sorprendente, doctora, pero hay que aclararlo una y otra vez. No, Y en no el sé. sentido de que desde el inicio el director de la película nos deja claro que Lucas no hizo de lo que fue acusado, que eso es muy importante señalarlo. Claro, no, no, no. Precisamente la ventaja que tiene el cine, yo siempre se lo digo cuando hablamos de esto, es que nosotros, el espectador, tiene mucho más Sabemos, claro. conocimiento de lo que pasa que los propios protagonistas. Entonces, es maravilloso para entender funcionalmente el comportamiento. Estamos viendo las cosas que los otros no ven. Los otros actúan ante una escena, nosotros tenemos el todo, ¿no? Es espectacular. Y esta película, en ese sentido, es como un puzzle donde tú como espectador vas observando cómo se van produciendo los cambios, cómo la gente va actuando ante aquella escena en la que ellos están participando, no en otra escena. Y me parece muy bien, de verdad, Agustín, que digas que
Efectivamente, hay que aclarar estas cosas. No dudamos de la palabra de la niña, sabemos que no hubo abuso. Por eso estamos diciendo desde esta situación de seguridad que hay prácticas que pueden llevar a esta confusión, que sin saber lo que ha pasado, tú puedes inducir una realidad falsa, que Y, es en consonante con lo que tú estás pensando, con lo que tú necesitas saber. la directora me generaba una serie de emociones, de confusión, porque en ningún momento dio oportunidad a que se tratara de resolver, de conocer cuál fue el incidente. Ella creía que siguiendo los protocolos, porque así lo menciona, estoy siguiendo los protocolos, dio alarma, generó una alerta, generó, bueno, hasta la familia de Lucas, que también vemos un personaje que como la experiencia que él estaba viviendo, separado de Marcus, su hijo, vemos un personaje en Lucas que amaba a los niños lo seguían, los niños jugaban con él, era una figura que generaba todo ese acercamiento, todo ese cariño y ese amor transmitido en la conducta hacia él por parte de los niños, pero como la directora, yo me preguntaba, doctora, si Lucas le hubiera dicho el incidente a la directora y le hubiera dicho, mira, ocurrió tal situación, un poco previendo en estos temas tan delicados que se pudiera dar lo que al final de un incidente que al parecer, vamos, si necesitaba seguimiento, terminó en una situación pues catastrófica. Sí, pero es que lo que es increíble es cómo a Lucas no le dan nunca la opción de explicar porque no le dicen qué está pasando. Lo echan de la escuela y no le dicen qué está pasando. Con lo cual se va generando ese castillo, esa bola enorme. Él, ajeno a lo que está ocurriendo, no puede aclarar, no puede explicar, no puede decir. Solo bastaba con que hablase del incidente del corazón, de la Ajá. negativa a aceptar el besito en los labios, para que todo se hubiese desmoronado. Es un castillo de naipes, ¿no? Pero no le dejan, lo mantienen alejado, no le dan, no, ya ni siquiera defenderse, sino no le permiten saber qué está ocurriendo, por qué lo expulsan y cómo reacciona todo el pueblo, hasta el punto de que hay un montón de niños que han sufrido abusos. De repente se contagia, ¿no? Y claro, cuando ya son muchos los que están participando de una realidad inventada, la realidad empieza a flojear. Y el sótano y el no sé qué y aquello ya explota. Pero explota precisamente por eso, porque participan muchos. Si solo hubiese sido Clara, Lucas hubiese acabado en la cárcel, condenado por abuso a una menor. Y es una cosa increíble, ¿no? Y cómo ha calado. Me gusta mucho la figura del que es el padrino de este señor de más de la alta sociedad, que sí, está en Ajá. el pueblo, pero que no participa de toda esa locura porque conoce a Marcus, o sea, perdón, conoce a Lucas, lo conoce, no duda de él. No. Lo que duda es de cómo van a reaccionar los demás. Y ese es el gran problema. Los demás no acaban asumiendo que todo aquello que han fabulado no es verdad, porque eso implica un coste de respuesta enorme, ¿eh? O sea, Ok. por mucho que quiera el mejor, cuando él va a casa de Teo, del amigo del padre de Ujú, Clara, ujú. dice, pero escúchame que quiero explicarte, y lo echa a patadas de Sí. allí. No quieren, o sea, no quieren enfrentarse a la duda, porque, como bien sabemos, la incertidumbre es algo de lo que los seres humanos queremos escapar. Y por tanto, ya tenemos una certeza, ya tenemos una seguridad, no puedo dudar ahora cuando me ha costado tanto llegar hasta ahí. Es decir, asumir que mi hija había sufrido abusos de mi mejor amigo, ¿no? Entonces, es un efecto tan retorcido, tan poderoso que se va sentando que no se puede cambiar, hasta, ni siquiera, hasta no, ni siquiera con la resolución judicial. No hay delito. Exactamente, él una vez culpable, toda la vida serlo culpable. Hubo quien, aún siendo absuelto, encontrando inconsistencias. A mí una parte de esos detalles de la película, cuando Teo le dice, antes de que sucediera este incidente, que están en casa y su esposa le dice que no abran el horno para Y comer el la tarta, pastel, eso sí. el de la tarta que le dice, haciéndonos ver que él lo conocía muy bien,
cuando le pregunta: "¿Cómo estás?", palabras más, palabras menos sobre su separación, y le comenta a Teo: "Yo sé cuando estás mintiendo porque haces algo con la cara". ¿Qué le Sí, parece, doctora? es que es magnífico y en ese momento todas esas señales de conocimiento de tu amigo, esa cercanía, esa tal, se rechaza. No quiero contacto con eso porque no quiero dudar. Entonces esos procesos de escape de la duda a mí me parecen increíbles, ¿no? Y que conllevan, por lo tanto, este volcarse hasta la niña, que antes había sido una niña abandonada, sola, de repente todo es, y claro, cada vez es más difícil parar la mentira para la propia Clara. En algún momento lo intenta, pero es que es imposible. No solo no le dejan, sino que la ganancia de la mentira, evidentemente no a propósito, sino el Sí, reforzamiento por así es. estar mantenido en esa nueva realidad, para la niña es muy importante. O sea, es que a raíz de un incidente mínimo, ¿cómo puede cambiar tan radicalmente un contexto de relaciones tan complejas, tan cercanas, tan de intimidad, ¿no? A mí me parece una genialidad el Winterberg, que ya le vi más películas de este director, en este caso se luce enormemente. Bueno, y Matt Mikkelsen es un actorazo, ¿no? Qué bárbaro, doctora, qué bárbaro, porque en verdad esa parte que usted nos está comentando de Clara, de la niña, cómo el todo su contexto cambia a partir, aunque ella le dolía por momentos, es claro que le dolía lo que le ocurría a Lucas, lo que usted nos está comentando, recibió atención, que no había tenido de sus padres, cuidado que no había tenido de sus padres, la madre la levanta, la abraza, el padre habla con ella, un sinnúmero de muestras de afecto que para entonces lo hemos hablado, ese tipo de respuesta, ese tipo de conducta cuando no se tiene, pues se anhela, se desea y no se quiere perder. Y evidentemente ella no iba a renunciar a eso y lo No decimos no puede. porque fuera mala, ni maliciosa, ni malvada, nada. La conducta misma por la consecuencia de esta generaba que se mantuviera. Pero si es que a eso es un principio de aprendizaje inamovible. La privación de un reforzador hace que éste adquiera un valor incalculable. Evidentemente, si tú, por ensayo y error, por azar, encuentras la respuesta que te da acceso a ese reforzador, esa respuesta se va a repetir, a repetir, a repetir, porque la privación es una operación motivacional. Entonces, es que todo, es como si el director hubiese decidido hacer algo, o sea, poner una película en la que se vayan mostrando todas las pequeñas intervenciones que podemos hacer para cambiar la conducta de la gente. Lo hace perfecto. La privación de la niña y con la ganancia asociada a la atención de los padres. La negativa por parte de los padres, especialmente de Teo, a volver a querer a su amigo por lo que implica de coste de una vez que tú has tenido toda una conducta de rechazo al mismo. La directora me cura en salud, el protocolo, llamo al inspector, el inspector es ciego, no habla con el profesor, no le pregunta, la niña, la niña, la niña. Lógicamente hay que proteger al menor, pero yo creo que aquí aprendemos muchas cosas. O sea, que el proteger al menor no implica acusar por defecto, implica atender a todos los frentes. Yo en ese sentido, yo sé que esto a veces no gana adeptos, pero como psicóloga, desde luego, mi obligación, no como juez, como Claro. psicóloga, sería para atender, y como juez mucho más, pero es que no soy juez, evidentemente. O sea, yo quiero entender el comportamiento de Lucas, tendría que saber qué ha pasado. Y nadie le Quiero, pregunta nunca, quiero doctor. entender el comportamiento de Clara, tengo que saber qué ha pasado. O sea, contextualizaría las conductas problema. Y ahí se saca todo del contexto y empiezas a montarte una historia coherente, empiezas a actuar acorde a eso que está produciendo la información que te están dando, esas respuestas. Mi hija abusada por mi mejor amigo, no quiero contacto con mi mejor amigo, no soy capaz de pensarlo. Y no entra la razón ahí, es una respuesta emocional puramente y dura de la que luego es muy difícil salir, porque Lucas es abandonado por su hijo, ya tenía dificultades para acercarse a él, pero en ese momento la exmujer, que luego reacciona, ¿no? Una exmujer que nunca se llega a ver, pero Ujú. manda a Lucas con su padre. El niño va a la compra y lo echan del Ay, eso. supermercado. Lucas va a la compra y lo echan. Hasta el perro, que era un elemento de unión con Clara.
O sea, es que Ajá. es tan retorcido cómo se va mostrando la reacción tan primitiva de la gente, tan protectora de sus propios miedos, que yo creo que es algo que hay que destacar. Toda la sociedad de esa pequeña comunidad actúa no queriendo ver la verdad. Toda. Quiere ver lo que ha sentido, actúa ante lo que ha sentido. No, no se plantea. ¿Hay una duda de si este hombre ha cometido un delito? Lo conocemos de siempre, es un buen amigo. Todo eso se borra para protegerme yo, que es impresionante. O sea, me parece impresionante la película, impresionante. La parte del supermercado, doctor, a mí me sorprendió y yo esperaba una respuesta diferente de los trabajadores de este supermercado cuando toca que Lucas vaya. Él va, a diferencia de lo que maltrataron a su hijo, como bien describe, la vez que Marcus va al supermercado, entonces él va, lo encara a la persona que está en la parte vendiendo carne, lo violentan entre todos, vamos, le tienen una conducta muy violenta. Lo que me llamó la atención, doctor, es cómo él regresa con una firmeza a responder el acto violento del cual fue objeto. Yo me hubiera esperado que todos los demás hubieran reaccionado igual, pero los dejaron helados. Sí, pero es que esa es la clave. O sea, Lucas no puede dudar de lo que hizo, es de una claridad absoluta. Lucas actúa ante su propia desesperación de que las personas no se comporten con él como él pensaría que se iba a comportar la gente de su entorno. Es Lucas. De repente Sí. no es Lucas, es un abusador. Y Ajá. entonces él persiste en la imagen, en el conocimiento que tiene de sí mismo. Él actúa ante los mismos estímulos que actuaría antes, la verdad, la solidez, la tranquilidad, un tipo honrado donde los haya, cariñoso, como muy bien decías, que le gustaba a los niños, que se ocupaba de la cría. Él insiste, ya no tiene nada que perder, ya ha sido rechazado por todos. Vuelve al supermercado, vuelve. Y claro, lo echan a patadas, literalmente a patadas, ¿no? Es una cosa, es terrorífico, ¿no? Da miedo y yo creo que es además algo de los tiempos que corren que nos permite ver cómo se generan ese clima social, ¿no? A favor de determinadas posiciones ideológicas, desvirtuando a partir de una mentira, a partir de una palabra que va adquiriendo un significado muy negativo, muy aversivo, y se desvirtúa a una persona, a una institución, pero simplemente así, a partir de asociaciones, de esta persona hizo esto y por tanto esta persona hay que desecharla, esta persona es una corrupta y por tanto no hay que hacerle caso. Así, entonces Lucas es un abusador y a partir de eso, de esa asociación de significados, yo reacciono ante Lucas como un abusador. Nada más. Pues esto lo estamos viendo hoy en día, lamentablemente, en la política. O sea, esto que marca también el director y hace sufrir de esta manera al protagonista, estamos viviendo continuamente este tipo de historias, ¿no? Este tipo de procesos de manejo de un colectivo. Y vamos, yo creo que es una película que habría que ver ahora como forma de prevenir el dejarnos llevar por determinadas consignas o determinadas asociaciones que se manejan para conseguir este cambio, ¿no? Sí, porque recordemos que la palabra que repite Clara es la misma que el hermano adolescente con un video de contenido explícito para adultos le enseñó. Es la misma palabra, la misma manera en que habla, y ahí es donde esta dinámica empieza y dan por hecho que entonces si lo dijo es que lo vio y si lo dijo es que pasó. Y es algo como usted bien nos describe, él por completo queda excluido. Él no puede ir ni a los lugares básicos, es un poblado pequeño, él como tal, bien nos describe, cada uno de los personajes representa posturas sociales actuales, doctora, como bien lo dice. Es así. Y cuando hablas ahora de la niña tiene esa visión, se ríe, ve como los dos adolescentes están ahí con ese, es un secreto, esto es algo malo, no hay que verlo, no sé qué. Lo ve, se queda con ello y luego lo describe exactamente así a la profesora. Y esa primera escena, cuando la niña se está poniendo al abrigo, no la vinieron a buscar todavía, como siempre, la demora, la dejan allí. Ella se ocupa de la niña y le empieza a contar lo que vio.
en plena frustración, rechazada porque Lucas no quiso el corazón, porque Lucas se lo devolvió, se lo enseña a la profesora y le dice que se lo dio Lucas. De alguna manera está no solo vengándose, reaccionando ante su propia frustración, sino diciendo qué es lo que le gustaría, ¿no? A mí me encantaría que esto me lo diese Lucas. No se lo da. Y entonces utiliza esa negativa para generar esa brecha que hace que la directora empiece a preguntar sobre qué ha pasado. Y en ese momento que está Lucas allí, ella podría haber preguntado a Lucas. Podía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta historia del corazón? ¿Cómo le ha regalado un corazón a Clara? Algo tan sencillo no ocurre. No Y no, ocurre de no repente. sucede, doctora. No ocurre. Es la, la ceguera ante tu propia angustia que te puede hacer pensar que a lo mejor te equivocas y la niña está sufriendo. El miedo que genera eso hace que te olvides de una cosa que nosotros aquí hablando nos parece absolutamente inverosímil. Pero ¿cómo no le pregunta a Lucas, que es un profesor excelente al que todos los niños quieren, que es amiga de los padres, íntima amiga, que cuida de la niña y vigila y participa con ella en lo de pisar las rayas, ¿no? La niña con su Sí, es juego de... cierto. Y el otro, pues tú no te preocupes, yo te agarro, tú no pisas las rayas, yo me ocupo. O sea, esa conexión que todos la conocen porque la niña llega con él a la escuela. ¿Cómo es posible que en ese momento la directora no se dirija a Lucas? Y yo lo explico de esta manera. El miedo que le entra a que esto haya ocurrido hace que reacciones ante tu propio miedo, ante tu propia angustia, ante incluso que sea así y tú como directora pues te metas en un buen jaleo y reacciones solo ante eso y te olvides de que Lucas es una persona, es un profesor y es alguien que quiere a la niña. Te olvidas y empieza el desastre, el gravísimo desastre. Y así lo hizo porque llamando a las autoridades, inmediatamente implementando protocolos y las demás profesoras y la pareja sentimental que había encontrado él también allí en la escuela, cuestionada, interrogada, con todas las atrocidades. Lucas adquirió propiedades oscuras, terribles, de un momento a otro, de ser como bien nos describe, como nos lo presentan en la película, como lo observamos con el tipo de persona, a cambiar radical y totalmente. Y todos los demás vecinos que alguna vez fueron los amigos, que alguna vez le mostraron cariño y afecto y aprecio, hoy no escativan en mostrarle actos violentos. Sí, yo, o sea, al margen de... Hay dos cosas en la película que me parecen fundamentales. Una, cómo puedes inducir una respuesta en una persona, en este caso una niña, un menor, pero en cualquiera, o sea, cómo puedes, gestionando muy bien el lenguaje, avisando de ciertas contingencias, si dices esto saldrás pronto, poniendo el discriminativo claro, ¿no? Le dicen lo que puede contestar. La niña solo tiene que asentir, no Ajá. tiene que esforzarse nada, solo tiene que ir cumpliendo lo que el otro le está sugiriendo, con lo cual se va confirmando la historia perfectamente, ¿no? O sea, eso me parece fascinante, increíble. Y lo otro que me parece realmente sorprendente, en cuanto a lo bien llevado que está, es esa actuar ante mi propio miedo, ¿no? Cada uno de los protagonistas de la película actúa ante el horror que le produce esa asociación Lucas abusador y por tanto no quiero entrar en contacto con ello. Es como cuando se explica el tratamiento de las fobias. Evidentemente esto no es una fobia, pero por poner el ejemplo. O sea, una fobia, la típica ley de Moore, se aprende por condicionamiento pavloviano, un estímulo neutro se asocia a un estímulo incondicionado y después tú ya no te paras a ver si el estímulo condicionado es peligroso, como lo era el estímulo incondicionado. Tú te alejas del estímulo condicionado, ¿no? El condicionamiento operante como mantenimiento. Pues aquí se cumple a la perfección. Lucas abusador, yo me alejo de Lucas. Todo aquello que me inquiete, que me angustie, que me haga dudar, bajo este barniz de proteger a la niña, ¿no? Es muy curioso, claro, y de este proteger a la niña sale muy beneficiada. Es el centro, no necesita a Lucas, en Y, absoluto.
Y esa parte que describe cómo es cierto, doctora, porque ya no solo es Lucas, sino lo que se relacione con Lucas, como le ocurre al hijo, cuando va y busca ayuda en varios momentos. Uno de ellos en la inclemente frío de los países nórdicos, cuando él regresa y el papá ha sido consignado y va a donde el amigo y es rechazado violentamente hasta que llega con este otro amigo que todo el tiempo confió en él, pero en varios momentos Marcus, el hijo de Lucas, es tratado con la misma violencia que el mismo padre está haciendo por esta cuestión aversiva que nos comenta. Sí, y es verdad que el Marcus aparece poco, pero es un elemento muy importante porque era alguien con quien el padre intentaba retomar la relación amistosa con su exmujer para estar con su hijo que se había ido con ella, pues por lo que hubiese ocurrido antes que no se sabe. Pero cuando lo retoma, cuando quiere mostrarse feliz, que lo acoge, que la casa está para él, su hijo en primer lugar, de repente su hijo se encuentra sometido a una situación de violencia, de rechazo, que dices, oye, ¿cómo? O sea, con lo que me ha costado venir hasta aquí, ¿cómo ahora estoy en esta situación? A mí esa parte me parece que son tres pinceladas, pero me parece enormemente dramático. Y me parece dramático cómo es imposible para el resto del grupo, de los habitantes de ese pueblo, el no culpar a que el hijo herede los daños del padre, ¿no? Es una cosa Sí. terrorífica y que yo creo que nos enseña también mucho sobre la historia, ¿no? Como muchas veces, simplemente por el contacto de haber estado con alguien que ha hecho o no ha hecho algo, pero todo tu círculo alrededor se condiciona de la misma manera. Se condiciona y provoca el mismo rechazo, cuando no puede no tener nada que ver. ¿Qué tendría que ver Marcus con ese supuesto abuso de su padre? La actuación sería proteger al hijo, protegerlo, sacarlo de ese contexto, pero no. El hijo se contagia, se asocia, se condiciona a un padre abusador y es igualmente rechazado con la misma dureza. O sea, es terrible. Es verdad que tú empezaste la película diciendo el dramatismo, ¿no? La dureza. Y a medida que vamos hablando y volviendo a recordar estas escenas, me parece muchísimo más dramática de lo que cuando pienso en el moldeamiento del discurso de la niña y me quedo más en la parte más técnica, sin vivir ese dramatismo, ahora lo estoy reviviendo. Es una pasada, es una cosa, bueno, el final es terrible. Sí, sin duda, doctora, y ese final nos deja ver claramente que él seguirá siendo y por toda la vida lo que, aunque la ley desestimó los cargos y la acusación, y nosotros testigos fieles de este momento de la vida de Lucas, el personaje, sabemos que no es culpable, aún incluso a pesar de eso, él va a vivir, como se ve en algunos momentos avanzada ya la trama, con desconfianza saludando a aquellos que apenas hace un tiempo le habían volteado la cara, le habían maltratado, le habían tratado de la peor manera y él como tratando de retomar su vida, lo cual nos deja claro que en estas circunstancias no siempre sucede. El final es, vamos, inapelable, ¿no? Por mucho que intente integrarse, por mucha, toda esta ceremonia de que el niño se hace mayor y tiene su escopeta y va a la casa, todo eso, ¿no? Que vuelve a serlos como comunidad, eso no ha ocurrido. O sea, la mentira ha calado tan hondo, se ha convertido en un estímulo de control tan potente que ni siquiera los hechos actuales son capaces de contrarrestarla. Y a mí eso me parece muy bonito para explicar funcionalmente. La función de los estímulos no tiene que ver con la morfología, sino cómo se hayan asociado a un determinado proceso de reforzamiento. Y la función de aversiva, vamos a decir así, de Lucas no se vence con ahora esta fiesta de iniciación, de adultez, ni por supuesto, el veredicto del juez, ni mucho menos. Y ha pasado un año, porque esa escena es un año más tarde. Parecería que todo ha discurrido bien. Él hasta se atreve a abrazar a Clara en casa del amigo. Se atreve a cogerla en brazos. O sea, parecería que todo se ha normalizado. No se ha normalizado. No, o sea, seguimos estando alertas. Ese proceso
de condicionamiento es tan potente que impide que las cosas vuelvan a ser lo que eran, que vuelvan a ser estímulos neutros o estímulos condicionados apetitivos. O sea, es impresionante. Que quiten esa propiedad que adquieren, ¿verdad, doctora? Cuando nos Ujú. comenta que un estímulo que no es capaz de generar una respuesta adquiere esa propiedad, se ha condicionado, como ocurre todo lo desagradable que Lucas se volvió cuando todo aquello que tenía lo hacía muy agradable, lo hacía una persona tan deseable. Exactamente, y todo eso se pierde. Y como decíamos, ¿no? O sea, lo importante para entender el proceso de pérdida es que yo reacciono ante la nueva imagen como forma de proteger el esfuerzo que me ha llevado, la dureza que puede haber significado para Teo perder un amigo. Perder un amigo y construir esa animadversión es más reforzante que destruir la animadversión y acercarme al amigo. Y no hay forma. No se sabe quién es vamos a decir, el autor de Ajá, esa última ajá, escena. sí. Siempre quedará la duda y eso es Híjole, una cosa magnífica de la película. No hay culpables. a No mí me hay. daban ganas de regresarle, doctora, y regresarle para ver qué silueta me enseñaba. Sí, 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 es impresionante, impresionante. Y una cosa que también es, o sea, la película al principio, que es una cosa que no hablamos, muestra cómo esa camaradería, ¿no? Esa confraternización, bebiendo, comiendo, en esa cena inicial donde todos beben muchísimo, Lucas bebe muchísimo, ¿no? Sí, es Todo cierto. es muy buen tono, mucho cariño. Él lleva a Teo a Ateo la a su casa casa. borracho completamente. O sea, eso, la escena del horno con el pastel, ¿no? Ese conocimiento, esa confianza que se muestran, eso que es tan fuerte, es algo que hace que la pérdida, su pérdida de esta conexión, con- asociada al este hombre al que tanto quiero es un abusador, hace que yo no pueda volver a acercarme. Hace que ya que me cuesta tanto renunciar, me cuesta entre comillas, no es un esfuerzo, es un proceso en el que tú eres un ser pasivo en los procesos de condicionamiento pavloviano. Hace que ahora que ya he asociado tu imagen con el abusador de mi hija, no puedo hacer el esfuerzo operante de reconstruir, de volver a acercarme a eso que tenías antes. Ya he perdido, y ahora me voy a proteger. Teo se protege, la madre se protege, la directora se protege y el único al que no le dan la opción de protegerse es Lucas, que la forma de protegerse sigue siendo comportándose como siempre lo ha hecho, yendo a la escuela, yendo al supermercado, yendo a hablar con el amigo, A donde la misa de Nochebuena. todo, esa es otra escena, pero Qué que se te ponen fuerte. los pelos de punta, ¿eh? Me parece fascinante. O sea, a pesar de todo, él entra allí digno porque no tiene nada que ocultar. O sea, él sí responde a la imagen de sí mismo que tenían antes los demás. Él no tiene que cambiar. No hay duda. Y sin embargo, nadie hace caso a eso. Todos ven en él el abusador. Es impresionante. Es una película fantástica, doctora. Yo la disfruté, la sufrí, la viví, dije, caray, veo tantas cosas que me es, en verdad, detalles, lo que estoy observando acerca de, insistimos, y perdón que lo vuelva a decir, no estamos diciendo que está bien abusar, no estamos diciendo que está bien no creerle a los niños, estamos invitándolos a que se animen, si no lo han hecho, a ver esta película con una óptica de que podemos llevar a otras instancias, ¿no? Quizá no sea alguien que abuse, quizá en la vida real alguien por las cualidades que tenías las ha perdido y por eso a veces es tan difícil regresar a una amistad, volver a tener este encuentro, acercamiento con personas, doctora, ¿no lo cree? Por supuesto que sí, pero y yo entiendo, Agustín, que insistas porque es verdad que muchas veces se malentienden las cosas o las personas ven un trocito de la grabación De lo y que lo hablemos. descontextualizan. Entonces, por supuesto, o sea, sobre todo hay la protección del menor es lo primero. Por Sí, supuesto que sí. La protección del menor o de cualquier persona que haya sufrido maltrato, violencia, abuso, por supuesto. Pero esa protección inicial no puede dejar que no intentemos esclarecer qué es lo que está pasando. Y claro. como yo como psicóloga concretamente, puedo explicar un comportamiento de mentira absolutamente ingenuo y cómo a partir de esa mentira se puede inducir una
una historia ficticia que puede tener consecuencias gravísimas. Y esto, como os decía antes, o sea, yo en terapia se lo digo muchas veces a mis estudiantes, tened cuidado en cómo formuláis las preguntas, porque no Ok. sabéis al principio a quién tenéis delante. Y esa persona que tenéis delante puede pensar, si me está preguntando ella, que es la experta esto, posiblemente la respuesta es que sí, que esto es así, aunque yo no me haya dado cuenta, ya me daré cuenta en algún momento. Ya veré indicios de esto que parece que puede estar. Tenemos que tener mucho cuidado, pero no solo en cuestiones de abuso y con protección de menores, que por supuesto, sino en entender que del intercambio verbal, de la conversación, del diálogo, se ponen en marcha unos procesos de aprendizaje que pueden generar nuevas respuestas. Hay un artículo, vamos, en los cursos que he dado yo creo que lo nombro siempre, que es precisamente del Mourer, de la ley bifactorial de Mourer, que es el psicólogo mira el lenguaje, es como se llama el artículo, en la que pone un ejemplo tonto. Lo explica mediante asociaciones de condicionamiento clásico, etcétera, pero la cuestión, resumiendo, es, si alguien muy relevante para ti te dice, oye, José es un ladrón, a partir de ese momento, tú vas a mirar a José de otra manera, aunque no hayas tenido una experiencia directa con José. Ujú. Eso, que él lo explica a través de lo que llama el respuesta mediadora, que le ha traído muchos disgustos ese término, pero un proceso pauloviano puro y duro, cómo a partir de la asociación de dos palabras, José y ladrón, tu comportamiento, tu estima ante José cambia. Evidentemente dicho de una manera por una persona que para ti tenga cierta relevancia. Pues es que esto es lo que ha ocurrido. Clara, una niña, dice, Lucas me ha hecho lo que sea. ¿Cómo no va a impactar eso? De repente Lucas se tiñe de eso. Y tú no quieres acercarte a ese efecto tan desagradable que te produce ver la imagen de tu amigo, de tu colega, de tu empleado, de como alguien así. Es increíble, ¿no? Increíble cómo a partir de ahí se desarrollan todos estos comportamientos de evitación o de escape que llevan a la condena, en este caso a un inocente, o, insisto, que voy a seguirte, Agustín, por supuesto que no estamos defendiendo el abuso ni pensando que no hay que creer a los niños. Por supuesto que no. Hay que entender por qué un niño dice algo. ¿Por qué lo dice? No solo que lo diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y a partir de ese momento y desde toda la protección posible, empezar a actuar. Pero la actuación implica entender el comportamiento de todos los implicados. O sea, Que no sin es duda, doctora, es todo este proceso tan interesante y de ahí que la película, como usted bien nos menciona, se puede ver de distintas perspectivas, pero se puede analizar y podemos entender el porqué de la conducta de una sociedad que de manera colectiva actúa como juez y verdugo y ejecuta sin importar que la persona ya no importaba si era o no responsable de lo que le estaban achacando. exactamente. De repente, esto que llamamos la verdad pierde peso. Lo único que importa es cómo se ha constituido eso, qué es lo que ha ocurrido. Pero ahora estamos hablando de todo efectos nocivos, ¿no? Como son el cambio, ¿no? De la ideología social hacia una línea u otra según cómo construyamos el discurso. Pero esto también ocurre con cosas beneficiosas, no, con cosas agradables. O sea, de repente nos adherimos a una figura pública, ¿no? Y esa figura arrastra masas y una persona nos parece maravillosa y es el gurú y todos lo seguimos. Es así, sin plantearnos nada más. ¿Por qué? Porque hemos hecho este tipo de emparejamientos, nos han inducido, ¿no? El contexto real o verbal en el que estemos moviéndonos y todo lo que diga esa persona, todo lo que hable, cuestionamos cualquier cosa que ponga en entredicho que no sea una persona tan maravillosa, tan honrada, tan inventiva. De manera que incluso a veces cuando el mito se cae por la razón que sea, nosotros no queremos entrar en contacto con esa desgracia, queremos seguir manteniendo nuestro mito. ¿Por qué? Porque es una fuente de satisfacciones. Entonces, en ambas cosas funciona, en la condena y en el ensalzamiento. El lenguaje es una herramienta extraordinaria para el cambio. Esa es la gran ventaja que tenemos los psicólogos, que lo utilizamos con ese conocimiento, ¿no?
Y sobre todo, yo aprovecho esta gran reflexión que nos hace un poco para ir cerrando el episodio, doctor, acerca de lo importante que es el lenguaje en el proceso terapéutico. No es me siento a hablar por hablar y yo de mi pecho salen palabras porque así creo. Hay una metodología, usted desarrolla investigación muy importante y muy interesante en el centro de Acoveo, donde el lenguaje es el elemento y recurso tanto de evaluación como de cambio. Así es. O sea, yo creo que todos los avances que ha tenido la terapia psicológica en investigación sobre conducta verbal ha dotado a la figura del terapeuta de unas herramientas, de unas estrategias que tienen una solidez impresionante. Realmente en terapia no hay nada que sea hablar por hablar. Todo tiene un efecto. Todo. No hay ni un minuto que se desperdicie en la terapia. Y lo Independientemente. importante es saber cuál es, ¿no, doctora? Sobre Esa, eso es. Incluso aunque el terapeuta no lo sepa, todo está teniendo un efecto. En la medida en que lo conoce, más lo puede controlar y más puede ponerlo al servicio del consultante, ¿no? De la ayuda del consultante. Así que doctoras, es un placer siempre hablar con usted. Yo sé, encantado. Nos es un placer para nosotros tenerla porque aprendemos mucho acerca de estos principios y transmitimos a las personas que nos ven y nos escuchan que no se trata de ir a sentarse a hablar con su terapeuta y si está pasando eso, cambie de terapeuta porque realmente hay técnica, metodología y una serie de principios de los cuales el proceso de psicoterapia tiene una serie de elementos científicos, empíricos, de investigación que van cada vez siendo más eficaces para ayudarnos a lo que yo le he escuchado decir. No importa cuántos años tengas de terapeutas, hay terapeutas jóvenes que entienden el modelo tan temprano y rápido y son tan eficientes y algunos que llevan años y no logran serlo. así es, joder, que vamos, lo dices Agustín mucho mejor que yo y con mucha mayor claridad. Genial, de verdad. Así es, así es, así es. Pues nada, me encanta como siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Cinequiatría me parece una joya que hay que construir entre todos y ya sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras. Le agradecemos siempre, doctora. Le mandamos un gran abrazo hasta Madrid, España. Nuestros mejores deseos y abrazos. Y nosotros despedimos el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts y también por el canal de YouTube de Cinequiatría. Doctora, un gran abrazo. Muchas gracias, Agustín. Otro abrazo. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.